Esta reflexión está pensada para aquellas personas que son contrarias a la doctrina adventista cuando afirman que no hay ley en el cielo, tomando algunos textos como uno que leeremos en Deuteronomio capítulo 30, y a la vez niegan que haya juicio investigador. Este concepto es importante porque si negamos que hay ley de Dios en el cielo, voluntad del Señor, es algo sumamente peligroso porque no solamente la persona que cree esto se opone a Dios en lo que respecta a la voluntad eterna del Señor, sino que pone en riesgo su alma. Pero vayamos a presentar las ideas. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 12, leemos así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo. Hasta allí es lo que el contrario adventista pretende decir. El mandamiento no está en el cielo. Es a eso a donde apunta el texto. Pero si leemos todo el contexto, todo el versículo completo dice: no está el mandamiento en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá ese mandamiento y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Si seguimos leyendo un poco más, el mandamiento nos dice más, todavía trae más preguntas. No está al otro lado del mar. Con eso podemos decir que el mandamiento no está más allá de nosotros, no está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y entonces la reflexión que trae la porción es esta: porque muy cerca de ti está la palabra o mandamiento, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, si dice el versículo que no está en el cielo, no es que no está allá, por lo lejos, y para que tú no digas, está muy lejos y quién me lo va a traer. No, está cerca. Cerca de ti está la palabra o mandamiento, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Por lo tanto, no podemos afirmar, cortando el versículo, como pretende este contrario adventista, y con ello afirmar que no hay ley de Dios en el cielo. Esto equivaldría a lo que hizo Satanás cuando intentó tentar a Jesús, según Mateo capítulo 4, en la segunda tentación. Allí se observa que él cita un salmo, pero recortado, para que quiera decir otra cosa diferente de lo que el salmo original está diciendo. Y ese comportamiento de cercenar las ideas bíblicas para que diga otra cosa es sumamente peligroso. Notemos que en Mateo capítulo 4, versículo 5 en adelante dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y entonces él va a citar un salmo recortado o recortadamente. A sus ángeles mandará acerca de ti y, pone en la edición, en nuestro texto de Mateo 4, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta ¿es eso así literal como dice el Salmo? No, de ninguna manera. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos. Y luego sigue el resto de la porción. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Notemos, yo dije un argumento satánico, y cuando cercenamos la idea del texto bíblico para que llegue a decir algo totalmente diferente y hasta opuesto al sentido bíblico, eso es satánico. Y es lo que estamos observando en este ejemplo que hemos traído. Bien, vamos a ver a continuación un siguiente argumento, y tiene que ver con el juicio investigador. Este crítico dice, Daniel 7 habla del juicio a la bestia, pero no de un juicio investigador. ¿Dónde aparece ese concepto de juicio investigador, en este caso dirigido a la bestia? En primer lugar,
El concepto en sí de juicio investigador está desde el mismo inicio de las páginas bíblicas. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios busca estar en encuentro con ellos, hace una pregunta: ¿dónde estás, Adán? Allí comienza el primer ejemplo de juicio investigador. Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No solamente que lo busca, sino que a la respuesta de Adán trae otra pregunta. En el versículo 10 responde Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, al hacer esta pregunta, muestra la esencia de lo que es un juicio investigador. Dios ya sabía qué había pasado, pero al hacer la pregunta, al hacer la investigación, quiere presentar al hombre que él va a ser investigado. En lugar de ser sentenciado directamente, se le hacen las preguntas respectivas para que en la respuesta él aprenda que está siendo juzgado e investigado. Dice el texto: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y otra vez en las respuestas que Dios, primeramente que Adán hace y luego las siguientes preguntas que Dios hace, muestran nuevamente el juicio investigador. Miremos cómo Adán responde a Dios. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le pregunta a la mujer, otro ejemplo de juicio investigador: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y entonces el Señor va a comenzar a hablar de sentencia, la conclusión de la investigación. Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, no le hace preguntas a Satanás, por cuanto esto hiciste. Notemos la diferencia entre el trato de Dios a Adán y Eva y el trato a la serpiente, es decir, a Satanás. En el caso de Adán y Eva se les hace juicio investigador. En el caso de Satanás no, porque su caso ya está cerrado. Él está perdido. Por lo tanto, no se le pregunta: ¿qué hiciste, Satanás? No. Por cuanto esto hiciste, ya se le da la sentencia. Sentencia que todavía va a demorar para Adán y Eva. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y antes de dar una sentencia fatídica contra Adán y Eva, les da esperanza, como leemos en el siguiente versículo. Y pondré enemistad entre ti, le sigue hablando la serpiente, y la mujer, entre tu simiente o tu semilla y la simiente suya. Esta, la simiente o semilla de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en el siguiente versículo, sí, va a comenzar a dar las sentencias para la mujer y el hombre. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y así también viene la sentencia para con el marido, ¿sí? Hasta que finalmente va a concluir con la muerte. Pero notemos que a todo ello, lo que importa señalar acá es que se hizo un juicio de investigación, no una sentencia como la que vemos se aplica a Satanás en el versículo 14. Con el caso de Caín sucede algo similar. En Génesis capítulo 4 también se observa que ya Dios no solamente hace un juicio investigador ante el crimen cometido por Caín, sino que se le previene. Dios va a dar todavía esperanza para que el hombre cambie y así no pase por una sentencia fatídica, negativa, por causa de sus pecados. Miremos cómo Dios se le expresa a Caín en Génesis capítulo 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Dios ya lo sabía todo. Con eso queremos decir un juicio de investigación.
ya no supo que le advirtió a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta acechando. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le da esperanza antes de que acontezca el pecado. Notemos que nos preguntamos si un juez humano haría semejante cosa de dar esperanza a aquel que se ve que va a caer en mal camino, ¿sí? Aquí sí se observa que Dios da esperanza a Caín de que él puede controlar el pecado. Pero notemos que cometido el tal, en los siguientes versículos, cuando Caín luego mata a Abel, Dios se le va a aparecer y hace las preguntas. Notemos en Génesis capítulo 4, 9, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: yo no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Notemos la forma tan grosera de Caín de expresarse ante el Creador. Por eso merece la sentencia que se le dio. Pero notemos que Dios, sabiendo lo que había acontecido, de hecho, Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí. Así que él lo sabía. Pero primero establece una pregunta para que en base a la respuesta Dios pueda actuar. ¿Cómo responderemos ante esa investigación? Voy a dar un ejemplo acerca de responder ante una investigación, otro ejemplo de juicio investigador, pero esta vez lo vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, en los primeros versículos, cuando el matrimonio de Ananías y Zafira intentan engañar a Dios. Dice el texto: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este matrimonio pretendía hacer lo que cuenta el texto en el caso anterior, en los versículos previos, la ofrenda generosa que hizo Bernabé, quien vendió una propiedad y la entregó totalmente a los pies de los apóstoles. Dice aquí el texto, leemos Hechos capítulo 4, los últimos versículos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Elena White agrega que por ese gesto él ganó una mención honorífica ante los apóstoles. Así que él estaba muy bien conceptuado, además de tener, no sabemos qué clase de regalía o algo similar, pero el haber entregado todo para la causa fue valioso para los apóstoles, pero también fue de honra para Bernabé. Bien, de igual manera, este matrimonio pretendía lo mismo, Ananías y Zafira. Por eso es que Pedro va a encarar en el capítulo 5. Dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Notemos que, deseando imitar a Bernabé, Bernabé trajo el total, pero esta gente trajo una parte dando a entender que era el total. Ese fue el grave problema. Esto es mentir al Espíritu Santo, mentir a los hombres, a Pedro en este caso, dando a entender que ellos estaban dando de su sacrificio, dando todo lo que esa propiedad significaba, cuando en verdad estaban mintiendo, se habían quedado con una parte. Bien, en los siguientes versículos leemos más detalles. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Estaba en tu poder. Y vendida, ¿no estaba también contigo en tu poder? O sea, nadie te obligó a hacer lo que hiciste, pero enfrentar a Dios con mentiras, eso es muy delicado. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le hace una pregunta. Eso es juicio investigador. Quizá para entender el fondo de la pregunta, aquí no se dan números. Al decir en tanto, significa en tal cantidad. Pero dejemos escuchar un número para entender mejor esta historia. Imaginemos que Ananías y Zafira vendieron la propiedad en $500,000. Un número ficticio. Entonces se quedan con 200,000 y entregan a los apóstoles 300,000 diciendo: esto es lo que hemos vendido de nuestra propiedad y logramos ganar 300,000. Aquí se los regalamos. Oh, qué bien, Ananías, que el Señor te bendiga. Esa es la idea que se quiso dar. Bien, lo cierto es que Dios le reveló a Pedro que eso era falso. Entre 500 y 300. Por eso dice: si lo vendiste, ¿no estaba en tu poder? Tú lo podías retener, esos 500,000. ¿Por qué vienes a mentir diciendo que fueron 300? ¿Por qué no dices, mira, lo vendí en 500 y les entrego 300? Hablando verdad. Bien, lo cierto es que ahora Pedro se encuentra con Zafira y le hace la pregunta. Ahora sí podemos leer el versículo 8, Hechos 5:8. Dime, ¿vendisteis en 300,000 la heredad? Y ella respondió: sí, así fue. Y ahí entonces participó de la mentira. El texto nos cuenta a continuación: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ella podría haberse salvado diciendo: mi marido fue el de la idea de poner 300, pero en verdad nosotros vendimos en 500 y les entregamos 300. Si decía esa verdad, se hubiera salvado. ¿Entendemos lo que es un juicio investigador? Otro tanto ocurrió cuando Moisés, al hacer frente a Coré, allí les dijo a la población que si ellos, los rebeldes, morían como cualquier persona, Dios no había hablado por medio de él. Entonces invitó a que la gente se abandonaran, dejaran a Coré y todo el séquito de rebeldes. El texto bíblico nos va a contar que los 3 hijos de Coré se salvaron, porque decidieron pasarse del otro lado. Bien, el texto nos va a contar que la tierra se tragó a Coré tal como Moisés lo había advertido y que había invitado a que dejaran a esos rebeldes. Dios los podría haber destruido de inmediato, pero Él hace un juicio investigador, ¿sí? Otro tanto también tenemos con el ejemplo. La Biblia presenta múltiples ejemplos, pero en este caso traemos unos pocos. El caso de Acán, en Josué capítulo 7. Él había violado el mandato de Dios de que todo lo que contenía Jericó era anatema, era consagrado a Dios, era maldición, estaba consagrado a Dios. Y cuando, esto lo cuenta el capítulo 6, y el capítulo 7, cuando la población, los guerreros de Josué deciden atacar la siguiente población de Ai, fue un desastre para ellos y vinieron muy asustados. Josué consulta a Dios y Dios le dice: yo no los voy a acompañar hasta que no quiten el anatema. Diles a la población que mañana yo voy a venir acá, que se preparen. Bien, allí el texto nos va a contar que los israelitas tuvieron 24 horas para purificarse, prepararse. Y cuanto más Acán, que era el culpable de toda la situación.
Cuando empezó el sorteo, Acán esperaba que el sorteo señalara a otro culpable, si Acán creía que era más de un culpable. Él sabía de sí mismo, pero esperaba que en el sorteo apareciera algún otro responsable. Y finalmente el sorteo va a dar con él. Esto nos lo cuenta el libro de Josué capítulo 7. Cuando finalmente es tomada la familia y la persona de Acán, Josué lo hace llamar y allí Josué le pide que confiese lo que había hecho. Y Acán contó todo, ¿sí? Nos cuenta Josué capítulo 7, versículo 19 en adelante. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Notemos, este es un juicio, pero no es un juicio de investigación. Ya va a ser un juicio de ejecución. ¿Por qué? Para Josué será de investigación, cuéntame qué hiciste. Pero para Dios ya había pasado el tiempo de gracia, que fueron esas 24 horas como nos cuenta el capítulo 6, en que Dios le ordena a Josué que se santifiquen, que Dios volvería al día siguiente. Ese periodo de gracia de 24 horas era suficiente para que Acán hurgara en su vida y confesara su pecado. No lo hizo. Desaprovechó ese tiempo precioso de gracia que le dieron. Y al día siguiente, cuando Dios viene y Josué empieza la búsqueda, y luego Acán es identificado y confiesa el pecado que había hecho. Notemos que no solamente él merecerá la sentencia, sino también toda su familia, porque Dios habló en el mismo capítulo, casi al comienzo, en plural. Han hurtado, han mentido contra el Señor. Fueron varios. Esto es el núcleo familiar. Porque si la esposa y los hijos se hubieran declinado o rechazado lo que padre y esposo estaba haciendo, podrían haberse salvado. ¿Qué es lo que ocurrió con los hijos de Coré? Esos 3 varones se salvaron porque no imitaron la conducta rebelde de su padre. Notemos que Dios es justo. Él hace una investigación. Bien, en los mismos términos tenemos entonces en Daniel capítulo 7, donde este amigo contrario a los adventistas menciona que Daniel 7 habla de un juicio investigador o de un juicio a la bestia, pero no el concepto de juicio investigador al pueblo de Dios. Vamos pues entonces al capítulo 7 de Daniel. Desde el versículo 8 en adelante vemos la última parte de la cuarta bestia y luego entonces la obra de juicio a continuación desde el versículo 9. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Notemos que lo que viene a continuación, que es el juicio propiamente, no se trata de un juicio a la bestia, sino que es un juicio en el tiempo de la bestia, en el tiempo de la actuación de todos estos poderes que fueron enunciados como símbolos. Porque dice el texto: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez, o el tribunal, allí varían las traducciones, se sentó, y lo que viene ahora sí es importante, y los libros fueron abiertos. Esto es una escena absolutamente indicativa de un juicio. Pero el juicio se hace durante el tiempo de operación de las bestias. Lo dice a continuación. Siguiente versículo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y luego retoma la visión del cielo. Esto es, hay una escena que va hacia la tierra y luego vuelve al cielo. En este caso, vuelve al cielo con la visión de la presencia, del arribo, de la figura de alguien como hijo de hombre. Dice el texto: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y entonces, después de allí, ya Daniel intenta saber más significado de Daniel capítulo 7. Lo que interesa hasta acá es que hay un juicio en el tiempo de dominio de la bestia, o de la hegemonía que tuvo, pero no necesariamente un juicio dedicado a la bestia. Miremos más todavía en el capítulo 8, que arroja más luz sobre el capítulo 7. Esto es capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante, cuando se nos dice que de uno de los 4 vientos del cielo salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hace la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño hará la misma obra que el 11º cuerno del capítulo 7, de la bestia que tenía 10 cuernos, 3 cayeron y surgió uno nuevo. Le decimos el 11º en capítulo 7. Pero en el capítulo 8 se nos habla directamente de un cuerno. Para ilustrarlo, sería como una bestia invisible, porque no se ve a la bestia, solamente se ve al cuerno actuar que viene de uno de los vientos del cielo. Y dice más: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este cuerno lucha contra el jefe de las huestes celestiales, esto es, contra Cristo el Señor, y de él, es la mejor traducción aquí del hebreo, y de él fue quitado el continuo. Este cuerno pequeño le quitó algo que le pertenecía al príncipe de los ejércitos del cielo, que era el continuo. En verdad no se sabe a qué se refiere este adjetivo, porque viene solamente en forma de adjetivo, y la palabra sacrificio fue un aditamento de los editores. Pero es algo que él tenía o se servía continuamente y se le arrebató, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice más el texto: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Vuelve a aparecer de esa manera enigmática en forma de adjetivo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y en el diálogo que leemos a continuación, se ven a 2 personas conversando del desastre o prevaricación o asolamiento que se presenció en los versículos anteriores. Y escuchamos: oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio no está en el hebreo original. En verdad, la traducción correcta sería: ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo, y la prevaricación asoladora, entregándoles el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será... Y aquí hay varias traducciones. Será purificado si se sigue la Septuaginta. La palabra griega Septuaginta pues tiene que ver con purificación. Pero si sigue el texto hebreo original, es justificado o restaurado. El santuario sería puesto en orden. Y esa puesta en orden es el juicio investigador. Es que el santuario haga la función que tenía que hacer, que era restaurar el nombre de Dios y señalando los pecados para ser eliminados.
Y entonces esta noción ya está en el Antiguo Testamento en los servicios del santuario. Y particularmente Levítico 16 se nos habla de una purificación general, total, que se hacía año a año de los pecados que eran confesados y purificados durante el transcurso del año, a lo largo de los meses, y a fin de año, en la fiesta del Yom Kippur, todos esos pecados eran señalados para ser absolutamente quitados, lógicamente en forma simbólica, y transferidos a un chivo que era vivo, para Azazel. Entonces, esta noción de purificar el santuario, de limpiar ¿de qué? De la sangre que había sido asentada día a día, semana a semana, mes a mes, durante un año, en los cuernos de los altares. Y esa sangre representaba la culpa de los pecadores. Los pecados cometidos, representado en la sangre del cordero, era puesta en los cuernos de los altares, como nos lo cuenta Jeremías capítulo 17, versículo 1, que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces se transfería la sangre de los animalitos que sustituían al culpable. Esa sangre era derramada en los cuernos, en ambos altares, el altar del atrio, el altar del holocausto, y el altar interior, el altar de oración. Bien, como estos pecados quedaban anotados, se los quitaba, y entonces allí, a través del sacrificio del Yom Kippur, de un chivo, en verdad eran presentados dos, pero uno era sacrificado para que con esa sangre se limpiaran todos los cuernos de los altares, como también todo el resto de mobiliario, y quedaba purificado el santuario y restaurado para un nuevo año de servicio ceremonial. Y así se eliminaban los pecados. Lógicamente, esto representaba a Cristo, que moriría una sola vez para siempre, y con su sangre limpiaría los pecados de todos. El punto es que en el día de expiación, Dios pedía a toda la población, según Levítico 23, que se abstuvieran de trabajar, que era un día solemne de oración, donde ellos debían guardar ayuno, ningún trabajo secular, era un sábado ceremonial, muy solemne, en que el sumo sacerdote haría un repaso o una revisión de lo que se hizo en el año a través del servicio. Y por lo tanto, los pecados asentados en el santuario debían ser eliminados, pero por medio de este servicio que implicaba oración y ayuno de parte de los adoradores. Esto muestra que este servicio era muy delicado, como uno lo puede observar en Levítico capítulo 23. Vamos a leer los textos respectivos. Aparece Levítico 23, versículo 24 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis el día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Notemos que en el mes séptimo van a haber 4 sábados ceremoniales. Este es el primero. Este tiene que ver con la fiesta de las trompetas, que es el primero del mes. Y en el 10º viene el segundo sábado ceremonial. Notemos que dice: en este primero tendréis un día de reposo. Y en el día 10º, que leemos a continuación, en el versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis. Notemos, era un sábado ceremonial. En este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada o destruida de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros. Notamos, un día de reposo ceremonial. Este sería entonces el segundo sábado ceremonial. El primero dijimos que era la fiesta de las trompetas, primer día. Luego el Yom Kippur, el 10º día. Y luego entonces tenemos dos más que están en la fiesta de las cabañas. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, otra vez un sábado ceremonial. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, el último de esa fiesta, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis, otra vez es un sábado ceremonial. Dijimos 4 en el séptimo mes. Bien, esto muestra que hubo una inspección de los servicios que se había hecho durante el año. En el Yom Kippur era el día de expiación por el cual se eliminaban todos los pecados acumulados simbólicamente en el santuario, eliminados de una vez, para luego dar paso a la fiesta de las cabañas, que era la fiesta de alegría, porque el año había sido aprobado. Bueno, así también tenemos en el juicio investigador, al cabo de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que el santuario sería restaurado, sería puesto en orden, sería purificado. Son todas traducciones válidas de Daniel 8:14. ¿Y de qué modo esto se lleva a cabo? Bien, desde el santuario el Señor va a juzgar a toda la gente. Es el tiempo de Dios, porque el hombre tuvo su propio tiempo hasta que comience el tiempo del Señor. Quiero invitar a que miremos en Lucas capítulo 21, versículo 20, lo que fue determinado para los judíos. Acordémonos que esta expresión aparece en Daniel capítulo 9, versículo 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Daniel 9, 24, 25. Y acá tenemos el cierre de este tiempo dado a los judíos. Ya se había cerrado en el año 34 con el asesinato hecho a Esteban, el tiempo de los judíos. Pero ahora vamos a mirar el tiempo de los gentiles. Dice el texto: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto pasó en el año 66. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego, más adelante, ya en el versículo 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los tiempos? ¿Cuándo se completan? ¿Cuándo llegan a su plenitud los tiempos de los gentiles? Cuando entra el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es su juicio investigador, como nos lo cuenta Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, en que voces de amonestación se esparcen por el mundo, anunciando que ha llegado el tiempo de Dios, la hora de su juicio. Dice el texto, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ya había llegado.
Se había consumado los tiempos de los gentiles. Ahora es el tiempo de Dios. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuándo llega la hora del juicio? Pues cuando el santuario es restaurado. Daniel 8:14. Y esto ocurrió en el año 1844. De ahí en más, el santuario sería restaurado a su justa función. Y es que el Señor Jesús intercedería por sus hijos que confiaron en Él. Cuando se dice que el juicio fue dado a la bestia, o fue hecho pensando en la bestia, en un sentido es correcto, porque el juicio se hace a aquellos que profesaron el nombre de Cristo, para ver si son dignos de ser salvos y llevados a la eternidad. Acordémonos que es una expresión que el mismo Señor utiliza en los evangelios al decir: orad para que seáis dignos de escapar de esta generación. Y ser hallados dignos, no a todos los cristianos se les va a dar. Por lo tanto, hay etapas en ese juicio. Una primera etapa tiene que ver con los muertos, aquellos que creyeron en Jesús, y aquellos que pretendieron creer. También se los examinará, pero al hallarlos faltos, o al ser hallados faltos, son derivados a un juicio más con más profundo escrutinio, como es el juicio del milenio. ¿Sí? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Notemos que estar digno, está hablando de los 144.000. Esa gente estará digna y podrán ver al Hijo del Hombre. Escapan de estas cosas porque el Señor los haya dignos. Pero tienen que haber pasado el juicio y ser aprobados por Él. Porque el Señor Jesús, cuando regresa en la segunda venida, viene para dar una recompensa. Y la recompensa se da a aquellos que fueron examinados y aprobados. Es lógico pensar que la recompensa viene después de la aprobación, especialmente para aquellos, como en el texto que estamos leyendo de Lucas 21:36, aquellos que fueron tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrían sobre el planeta y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces esa gente fue evaluada para que entonces reciban el premio, porque el Señor vendrá a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Por lo tanto, el juicio investigador que empezó con los muertos continúa con los vivos y particularmente con aquellos que profesaron el nombre de Cristo, como cuenta 1 de Pedro capítulo 4, 17. Esto es, el juicio de Dios empezará por el santuario de Dios, su pueblo, su iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Especialmente aquellos que profesaron el nombre de Cristo, pero apostataron o abandonaron, también pasarán por el juicio, pero serán escrutados con más detalles en el milenio, por lo tanto pasados por alto. Mientras que los otros que fueron hallados dignos serán aprobados para que reciban el premio, que es la consecuencia de la decisión del juicio. Que estos pensamientos nos ayuden a entender que existe la doctrina del juicio investigador por los textos que estamos leyendo. Dios quiere que seamos tenidos por dignos y creemos que muy cerca de nuestra generación está la segunda venida y debemos prepararnos adecuadamente para ser hallados dignos, para participar del premio, la recompensa que el Señor dará a sus fieles en la segunda venida. Que Dios nos bendiga.